¿no? Y ni bien me detecten un grado extra de fiebre o algún signo, a su casa cuarentena, guardarse, señor, no salga 21 días por lo menos, 14, 21. Pero hay mucha gente que no tiene, que está enferma y está contagiando a diestra y siniestra. No te tienen que necesariamente toser en la cara así espantosamente, ¿eh? Entonces, ese es el tema. Por eso es necesario guardarnos. Porque tú puedes ser portador y no darte cuenta. Bueno, dicho esto, estoy enlazado telefónicamente con Santiago Roca. Él es economista, profesor principal de economía de la Escuela de Posgrado de la Universidad TESAM. Santiago, buenas tardes, bienvenido al programa. Capital. No escucho nada, Buenas Johnny. tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el público radio oyente. Muchas gracias. ¿Te puedo tutear, Santiago? Por supuesto, Carlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera que tú nos explicaras por qué nos reventaría en la cara si es que se aprobara, porque parece que así no va a ser, finalmente le están dando varias vueltas, esta propuesta del retiro del 25% de los fondos de las AFP, ¿no? Es algo que nos terminaría de reventar, creo yo, por lo que me he enterado, por lo que he escuchado, por los economistas con los que he conversado. No sé si nos lo podrías explicar de la manera, mira, casi con manzanas y con naranjas, para podernos entender todos, ¿no? Ya, Carlos. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos somos conscientes de que dejar de trabajar no te permite ingresos. Indudablemente. Capital. Si no tienes ingresos, no puedes comer, no puedes mantenerte. Entonces, ahora nosotros enfrentamos una decisión del gobierno para no trabajar. O sea, la cuarentena, claro, lo que te obliga es a no trabajar. Así es. Por supuesto que la finalidad de la cuarentena es evitar que se mueran miles de personas y que perdamos a nuestros seres queridos en un tiempo muy corto. Decenas de miles podrían fallecer si es que no hubiese existido una cuarentena. Correcto. Entonces, la cuarentena es un shock originado para prevenir miles de muertes. Capital. Entendido eso, es un shock que no me permite trabajar. Imagínate, pues, Carlos, miles de personas no pueden trabajar aquí y por lo tanto evidentemente va a pararse la economía totalmente. Absolutamente. La gente que no cumple la cuarentena, la gente que sale a la calle, que estamos diciendo que son unos irresponsables, que quieren que muera más gente. Yo me imagino que lo hacen por desesperación, porque no tienen cómo llevar un pan a su casa, a su familia. Correcto. Entonces, evidentemente tiene que haber una manera de sustituir esa obligación a quedarnos en casa para permitir la sobrevivencia de todas estas familias. Parte de la sobrevivencia, como ustedes lo han explicado N veces en el radio, se cubre porque el gobierno es consciente también de eso. Ellos están aplicando unas medidas, pero saben que la gente no va a poder trabajar y por lo tanto, claro, tienen que apoyar con el ingreso, porque la gente no tiene dinero para que puedan vivir. Y ya el gobierno ha implementado este bono de 380 soles, que se concentran aparentemente y se ha extendido a 3.500.000 familias que deberían recibir ese bono de 380 inicial, 380 soles, que supuestamente debería cubrir 3,5 millones de familias. Correcto. Pero si tú miras bien la economía, en el Perú existen
muchos más trabajadores, ¿sí? que 3,5 millones de familias que van a recibir el bono, ¿sí? Porque hay no solamente la gente de bajos estratos, de bajos ingresos, digamos, que son los que van a recibir el bono, pero también los trabajadores asalariados, todos los trabajadores, por ejemplo, de construcción civil, los trabajadores independientes, los informales, inclusive medianos y pequeños empresarios. La mayoría que es al día. En el Perú la gente trabaja al día para sobrevivir. O sea, recibimos el dinero al día, así de simple. El grueso de la economía de los trabajadores en nuestro país son informales, lamentablemente, fatalmente, y si no trabajan, ese día no comen. Así es la situación. Exacto. Por eso es que yo me imagino, porque yo no soy del gobierno, soy un intelectual, un estudioso. Correcto. El gobierno, además de los 380 soles, ha dado medidas para que se use el CTS, para que se use una parte de los fondos de pensiones. ¿Qué son esas cosas? El CTS, los fondos, son los ahorros que cada uno de nosotros, algunos, los que trabajamos de forma formal, hemos venido acumulando en el tiempo, son ahorros acumulados. Correcto. Pero de lo formal, supuestamente lo formal, que también estamos afectados, no solamente están afectados los que tú dices, Carlos. O sea, no, estamos afectados todos. Los independientes, los que trabajan por cachuelo, que no cotizan ni tienen CTS ni pensiones, sino también están afectados miles de trabajadores asalariados, que tienen su CTS, que tienen su CTS, y por eso el gobierno está permitiendo que la gente retire parte de sus fondos acumulados, sus ahorros que tiene en las AFP y sus ahorros que tiene en el CTS. Correcto. Por supuesto que también habrá entre los trabajadores algunos otros miles que tienen ahorros personales, que también lo van a tener que utilizar, porque no trabajan, pues, o sea, todos son trabajadores, viven de su trabajo, y si ahora nadie trabaja, entonces o sacan de sus ahorros voluntarios que ellos tienen acumulados bajo colchón, o sacan de lo que tienen acumulado en la AFP, en sus pensiones, o en su compensación por tiempo de servicio CPS, o reciben un ingreso directo del gobierno, un bono directo de uno, porque no tienen ni ahorros, ni tienen ingreso de trabajo cachuelos. Entonces, estas medidas deben ayudar a la población que evidentemente necesita, y el gobierno debe entender que tiene que buscar maneras de que se liberen los ahorros y él mismo añadir ingresos a la economía para que la gente no muera. Y eso que estamos dejando de lado a 700,000 trabajadores venezolanos que no tienen ingresos, no forman parte de los que recibieron bonos y tienen ahorros acumulados del pasado. Ese es otro cantar, es otro problema inmenso que nos hemos echado a la espalda por haber permitido el ingreso indiscriminado de trabajadores extranjeros, que ahora, no sé qué va a pasar con ellos. Es un tema aparte, porque evidentemente, no tanto aparte, pero forma parte del problema de los nuestros. Son los nuestros más los de afuera, que no tienen trabajo. Entonces, quizás Naciones Unidas, el Banco Mundial debería dar plata para ingresos de los extranjeros que no tienen ingresos, porque si no se van a morir también ellos, no se morirán por el coronavirus, pero se van a morir porque no van a poder comer indudablemente por una semana, porque ya se han gastado todos sus ahorros, y esa es la desesperación de la gente sale a la calle por eso. Entonces, yo lo que puedo decir es a las personas, a todos los trabajadores, digamos, a los que no tienen ingresos, ojalá que el gobierno la siguiente semana aumente el bono para permitir que la gente pueda seguir comiendo. A los que tienen ahorros acumulados en la AFP,
¿sí? O en la compensación por O en el servicio, ACTS, claro. que puedan retirar parte de sus ahorros. Correcto. El problema ahí es que la gente, lo lógico es que me den todos mis ahorros, yo quiero todos mis ahorros. Entonces, si toda la gente pensara de la misma manera, quieren todos sus ahorros, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Claro, ahora pueden comer, pero no va a poder comer de aquí a 4 o 5 años, porque ya no tienen pensión de jubilación. Entonces está cambiando, es que puedan comer ahora, pero no solamente comer, porque puede haber gente que tiene mucho ahorro en la AFP, con mucho ahorro en compensación tiempo de servicio, y si tú le das todo, se lo van a tirar, no solamente en comida, se lo van a tirar en diversión, se lo van a tirar en otras cosas, y no van a tener eso que supuestamente debería servir. Que una reserva para la jubilación, para el tiempo en el que ya no trabajen, ¿no? ¿Sí? Que queda así para el futuro ya no lo vas a tener. ¿Sí? Entonces, el tema consiste desde el punto de vista del gobierno y del Congreso de la República, ¿sí? Es decir, está bien que se utilicen los ahorros, sí, pero ¿cuánto? Porque ¿cuánto? vestir un santo para revestir otro no es correcto. Entonces hay que balancear lo que se llama buscar la manera de ser rápido, eso sí, lo que sí no hay que ser rápido, porque si no las cosas se pueden salir de las manos. Hay que ser rápido, ya sea en transferencia para darles ingresos a la gente, a la arena, hay que meter inyección a la arena, de frente a la sangre de la gente para que la gente pueda comer. Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra, los ahorros, como le digo, pero los ahorros de forma tal de que no se dilapiden los recursos futuros que ellos mismos, todos nosotros como trabajadores, deberíamos tener para guardar para el futuro, ¿sí? Algo para el futuro. Entonces, hay que buscar darle, qué sé yo, el sacar algunos, permitir el retiro del ahorro, porque es un ahorro forzoso. Lo que estamos hablando es el ahorro de la CTS y el ahorro de la GTS, que son forzosos, son obligatorios. Entonces, ¿cuánto puede sacar? La respuesta es: deberíamos poder sacar lo que nos permita comer. O sea, lo mínimo indispensable, digamos. Lo mínimo indispensable para pasar la emergencia. Claro. ¿La emergencia para qué? Para salvar vidas, porque si no te confinas en tu casa, no te quedas en tu casa, el número de muertes va a ser mayor. Eso es algo muy interesante porque, claro, pero lamentablemente el ser humano no reacciona así. O sea, si hay que ver cómo reaccionamos se activó en nuestro cerebrito la alarma de salubridad. Papel higiénico. Y arrasamos con el papel higiénico. ¿Cuánto más se va a activar esta alarma de mi dinero en mis manos, ¿no? Porque tenemos esa idea, la plata aquí en mi mano ya es segura, y la gente va a ir y va a rescatar el íntegro, o sea, dentro de lo que puede, dentro de lo que se les permita, y ahí va a haber un serio problema. Ese es el gran problema, Carlos, ahora, porque, claro, todo el mundo quiere su plata, pues que me devuelvan todo, yo necesito ahora. Pero si uno una persona que gana, que ha acumulado en la AFP 100.000 soles, Capital. o 200.000 soles, 25% de 200.000 es 50.000 soles. Sí, claro. Y tú le das 50.000 soles al bolsillo, ¿qué va a hacer con los 50.000 soles? Sí, pues. O sea, está disminuyendo su fondo de la vejez. Va a poder comer en la vejez 50.000 soles menos. ¿Y qué se lo va a tirar ahora? Claro, va a comer una parte. Y el resto, esto no soluciona el problema, el problema de la salud de la gente. Esta situación es una situación temporal, 2, 3 meses, 4 meses, hasta que pase la cuarentena. De hecho, se de paso, la cuarentena tiene que ir disminuyendo de forma gradual. Así es. De forma gradual tiene que disminuir. Conforme disminuya, ya va a poder trabajar. Y los que puedan trabajar ya no necesitan tirarse su plata acumulada de sus ahorros obligados que tienen con la GTS o con el fondo de pensiones, o sus ahorros voluntarios que lo tienen bajo el colchón o bajo el techo.
Capital. el pecho en su cuerpo. Hay un Entonces, pánico. ese es el tema, ¿eh? Entonces, es irresponsable decir que tú dices correctamente, la manera como piensa cualquier persona, que me den todo, te mencionas todo, pues. ¿Sí? Ahora, pero eso no resuelve el problema de emergencia, que es resolver el problema mientras existe el impedimento del trabajo. Así es. ¿Sí? Pasa ese periodo de impedimento de trabajo, ya tienes trabajo, tienes que vivir con tu trabajo, ¿no? Porque lo contrario es a generar un problema al país a futuro. Si tiras el día de hoy la plata que tienes para vivir al futuro vamos a tener el mismo problema, que no vamos a poder comer. Entonces, ¿quién va a responder? Por la comida futura? ¿Quién va a responder? Santiago, además hay otro temita, ¿no? Y tiene que ver con entiendo, o sea, no todo el mundo maneja los principios básicos del curso de economía, ¿correcto? Que uno llevó en el colegio o en la universidad, digamos. Entonces, yo entiendo que la gente no logre ver, no sepa que todo lo que baja luego va a subir, que el valor de la acción, o sea, lo que está pasando ahorita, primero es que el dinero que han aportado, ¿correcto? Ese dinero está protegido, ¿cierto? Totalmente protegido. Claro. O sea, si yo en 10 años de que me han ido descontando para mi AFP, yo en total he aportado en 10 años 10.000 soles, pero ahora tengo 20.000 soles en mi fondo. Claro, los otros 10.000 corresponden a lo que ha ganado en los fondos que haya estado en el 1, en el 2 o en el 3, ¿cierto? Es la utilidad, digamos, de dónde distribuye la AFP en acciones, digamos, ¿no? En la ganancia de la acción. Pero la gente necesita entender que su fondo, o sea, la plata que ellos pusieron, tu plata, no está en peligro. Bueno, ahí no está en peligro en el caso de la CTS. Correcto. La CTS, tú la tienes en el banco, ¿sí? y no está puesta en papeles en la bolsa. Claro. Tu plata de la CTS está asegurada, totalmente asegurada. Tu plata que tienes en el fondo de pensiones, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si baja, ¿dónde tiene la AFP invertida tu plata? La tiene invertida en papeles. Claro, en alto riesgo, claro. Entonces, claro, baja los precios de las acciones en la bolsa, baja tu monto que tú has puesto. Pero no va a llegar a cero. Eso es algo, o puede llegar a... No llega a cero. Claro, ahí claro, nunca debería llegar a cero, evidentemente. Claro. Sí puede bajar, o sea... Que puede bajar, pero también así como baja en esta coyuntura. O sea, lo que la gente necesita entender es que la peor jugada en el universo de la economía y en el universo de la bolsa, digamos, es rescatar cuando estás a la baja. Salir cuando estás a la baja, digamos. Claro, o sea... La técnica es entra a comprar cuando está barato y vende cuando está en alto. Claro. ¿Sí? Pero ahora ha caído. Entonces, para que la AFP te pueda devolver, tiene que vender los papeles que tiene. Y va a vender barato, porque va a vender barato. Que venda sus papeles en un momento en que todos los papeles están a la baja. Obvio. ¿Sí? Tú por ayudar a los que por el asunto de sobre todo si tú permites que se retiren una buena cantidad de fondos, que va a tener que quemar un montón de papeles la AFP para conseguir efectivo y darle la plata en efectivo, porque la AFP no tiene la plata en efectivo, no la tiene en efectivo. No, pues, no. Tiene que devolverla en efectivo para poder devolver a ti una parte de tu fondo. Capital. Entonces, la va a vender en mal momento. Claro. Entonces, repito, el monto que se pueda retirar es muy importante para el país y para las personas, porque si bien podrían resolver la desesperación y que yo necesito para vivir, y no solamente para vivir, yo también me dan 25% de los 200.000 soles que tengo acumulados, 50.000 me lo tiro en me divierte, me lo tiro todo.
¿eh? Y me quedo con problemas hacia adelante. ¿Eh? Entonces, el monto que se tiene que es muy importante, no solamente por el tema de que me va a permitir vivir a mí, sino porque lo que queda en el fondo para los que mantienen su plata, muchos de nosotros vamos a mantener nuestra plata, un porcentaje de nuestra plata en esos fondos. Ujú. Pero todos esos fondos, que van a bajar de valor, porque si yo salgo a vender ahorita una buena parte de mi portafolio, los precios, cuando todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar, entonces los precios van a caer. Entonces, No, claro, hay demasiada oferta y poca demanda. El portafolio que manejan las AFP se va a venir abajo y va a ser un desastre mayor. Sí, y va a ser, ese es el problema. Y es un desastre. Y lo otro que necesita entender la gente es que ese es un problema, va a ser un problema mayor, como tú bien dices, para el país, no para las AFP. Porque acá no es que acá se perjudica la AFP. Acá nos perjudicamos, se perjudica el Perú. Eso es lo grave. Se perjudica el país. No solamente todos nosotros que seguimos manteniendo una parte de nuestro ahorro obligatorio a futuro, porque una parte la podemos retirar, sí, pero otro la mantenemos a futuro, porque ese valor de la plata que tenemos a futuro también puede venirse abajo. Entonces es muy importante el monto que se permita retirar sea un monto razonable, sensato, lo que digamos sensato. Nuevamente, el tema es, estamos ahorita y la en una... gente, y las personas, todas las personas que no tienen trabajo, tienen que de repente expresar y decir en público, a mí basta que me den 1.000 soles al mes durante el periodo en que haya la cuarentena, en que no puedo trabajar. Si son 2 meses, 2.000 soles, si son 3 meses, son 3.000 soles, o son 4.000 soles, y con eso yo puedo pasar la cuarentena, porque después de la cuarentena yo puedo trabajar. Todo se va a activar, claro. La manera de trabajar. Entonces, si eso se logra encontrar, si por una decisión de todos nosotros, el pueblo, los informales, los desempleados, los que no tenemos trabajo, podemos decir, yo puedo vivir en este periodo de emergencia, que son 3 o 4 meses, con 1.000 soles mensuales, entonces, bueno, hasta 4.000 soles se permite retirar de la AFP, si es que lo tengo, porque si no lo tengo no puedo retirar eso. Correcto. Esa es una decisión más prudente, más sensata, que no genera desvestir a las AFPs y también me visten a mí, pero me visten durante unos cuantos meses para poder mantenerme en pie, para poder sobrevivir. ¿Te das cuenta? Pero es una decisión difícil. Convengamos, no hay número mágico, es un momento muy duro, pero convengamos que necesitamos entender que este es un momento donde se vive con lo mínimo indispensable. O sea, eso es, lo mínimo indispensable. Capital. ¿No? Y eso, reducirnos a lo mínimo, ¿Con cuánto vivo? 1.000, ya. ¿Puedo vivir con 500 comiendo lentejas? Sí, ya. Habrá que comer lentejas. O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿correcto? Para poder... Es como si tú te preguntaras a ti mismo, escucha, yo no tengo ingreso. Bueno, los que no tienen ingreso, supuestamente el gobierno debería renovar el bono de los 380 soles. Así es. Capital. Ya, pero yo no tengo ingreso, pues puedo recibir el bono. Pero yo no estoy en la lista de los que reciben el bono de 380 soles. Soy trabajador, pero no estoy en la lista de los 380 soles. Entonces, yo tengo ahorros. Entonces tú pregúntate a ti mismo, si esos ahorros tú los tuvieras en tu casa, ¿por cuánto tiempo, cómo harías para utilizar tus ahorros? ¿Cómo los vas a dosificar para que te duren 4 o 5 meses? Lo mínimo indispensable, tú tienes que ir utilizando, guardar pan para mayo, ¿no es cierto? Yo utilizo mi ahorro y voy guardando pan para mayo, uso lo mínimo,
para ir pasando, porque no sé qué va a pasar a futuro. Entonces lo voy sacando. Eso es lo que la gente está haciendo ahorita con sus propios ahorros. La gente ahora, pero si tú das una ley, el Congreso, 25% de mis ahorros para todos, una vez que lo tienes, evidentemente el comportamiento puede ser de todo tipo, como bien decía. Indudablemente. Y sobre todo priorizar un montón de necesidades que tienes el día de hoy y olvidándote de tus necesidades del día de mañana, del día futuro. Entonces, ese es el peligro. Para mí puede ser una necesidad mandar a mi hijo a estudiar a la universidad. Entonces me tiro la plata en pagar la universidad. Claro, tal cual. Vivo en Huancayo, vivo en Cusco, y mando a mi hijo a estudiar en la universidad a Lima y tengo que pagar, pues, porque he sacado mis ahorros. Pucha, y así hay otras maneras que tú puedes usar tu dinero. Si tú eres Carlos Galdós y se puede gastar en 5 chicas, por ejemplo, Ya, qué buena imagen tengo, qué buena imagen tengo. Santiago, te agradezco es contrario a la realidad, porque yo se quede bien tranquilo, es la verdad. Te agradezco la explicación. Esta es una explicación, yo entiendo que para mucha gente, o sea, porque claro, a ver, a nosotros más menos vamos a poder capear el temporal, ¿correcto? Más menos. Pero, y hay quienes, inclusive desde tal vez ese bono por familia de 380 soles, qué sé yo. Capital. Dios mío, capearán el temporal arañando. Pero hay muchos que ni siquiera tienen eso, ¿no? Y entonces desde ahí, claro, para ellos lo que estamos hablando es babas. No lo entienden, no logran entender, no tienen por qué entenderlo tampoco, no tienen los argumentos para entenderlo. Y es ahí donde tenemos que el gobierno necesita enfocarse en los que literalmente no tienen nada, ¿no? Y hay algunas acciones solidarias de un lado, del otro. En fin, esta es una situación muy complicada. Me quedo con... Creo que la línea de resumen y donde has puesto todo el énfasis en tu comunicación es en que administremos con cuentagotas el gasto, ¿no? El gasto en la casa, en familia. Con cuentagotas, o sea, vamos a comprarme una gaseosa. No necesitamos tomar gaseosa. Agüita nomás y del caño. Nadie se muere en esta casa por tomar agua del caño. O sea, a eso, por ejemplo, ¿no? Una limonada, porque yo ahorita me puedo comprar para hacer una limonada, está 5 soles el kilo el limón, pero yo no sé qué va a pasar si de acá a 5 meses. Entonces, no, lo responsable es, me guardo esas 5 luquitas o 5 soles, no, agua no más. Y así en todo. Y así en todo, o sea, necesitamos ahorita ser lo suficientemente estratégicos en el gasto, con cuentagotas. Y el estar en casa, un poco que ayuda a eso también, porque hay una serie de gastos que gastos hormiga, por ejemplo, que no se están registrando, porque estamos todos guardados en la casa, ¿no? Esa es la responsabilidad de todos nosotros como individuos, como personas. Sí. La responsabilidad del gobierno es, al que no tiene ingreso, tiene que cubrirlo. El gobierno tiene que entender que esto sucede una vez cada 100, 200 años. La última peste que hubo fue la peste española, hace 100 años. Y por lo tanto, el gobierno tiene que meterse la mano al bolsillo. Y como él mismo está impidiendo que la gente trabaje, él tiene que poner el ingreso para que la gente pueda vivir durante la encerrona. Tiene que dar. Pero ese dar también es la responsabilidad del gobierno, dar también de forma responsable, porque esto es una emergencia nacional, pero hay que dar, porque si no se da, esto explota, porque no solamente son los más pobres, son todos los trabajadores. No, son todos. Y hay un llamado también. Y yo creo, Santiago... Sus ahorros también, sí, pero hay que buscar, como te digo,
uno tiene que agenciárselas de toda fuente, una parte del gobierno, otra parte de mis ahorros privados, individuales, parte de los ahorros que están acumulados, y si con eso hago la chanchita, ya, durante los 3 meses de emergencia. Y yo creo, Santiago, además... No te vas a tirar, pues, devolviendo el 25% No, de los fondos de la AFP de un golpe, te tiras pues todo lo que tienes ahorrado para que tú lo tienes para vivir 20 años hacia adelante. Y creo, Santiago, que a quienes, que serán pues el no sé qué porcentaje, pero a los poquitos que tengan la posibilidad, porque hay gente que tiene posibilidades también, ¿no? Así como están los que están reventados, también están al otro lado los que tienen posibilidades. Por supuesto. Y a ellos el llamado solidario, ahí entra la palabra solidaridad, a no romper la cadena de pagos. ¿No? Que sigan cumpliendo con sus compromisos de alquiler, de viviendas. Si puedes pagar, paga. Sabes que puedes porque tienes espalda, ves más o menos tus números. No rompas, no te aproveches, no te trepes en esta situación que es para quienes están re jodidos. Pero si tú no estás re jodido, no te metas en eso, por favor, y contribuye más bien a sostener un poquito todo esto, porque lo que no se puede, lo que tenemos que impedir es que se pare la cadena de pagos, si no se pudre todo. Exacto. Has complementado excelentemente bien lo que me faltaba decir. La responsabilidad de los empresarios. ¿Sí? Tal cual. El empresario dice, no trabajas, no te pago. No, pues. No le quitas el ingreso. Lo de construcción civil lo he escuchado ayer en televisión. Dice que los empresarios han decidido no pagar. Si esa es la actitud empresarial en forma a rajatabla, no es correcta. No es correcta, no es correcta. Obvio que no. Entonces debe pagar, debe pagar. Y hay algunas empresas que están pagando 90%, 80%, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Ven la manera, pero no romper la cadena de pagos. Eso es una cruzada de todos, empresarios, gobierno, trabajo, una cruzada de todos, ¿no? Para poder capear el temporal, si no se hunde esta vaina, sí, claro. Nos vamos al demonio. Nos vamos al demonio. Entonces, lo que tú acabas de decir, totalmente de acuerdo. Los empresarios se han acumulado, si tienen ahorro pasado, que le inviertan un poquito en su gente, pues, que paguen lo corriente para que pase el temporal, hasta que pase el temporal. Ya, inclusive le puede decir, ya me debes a futuro, ya está bien, pero sacan y ponen su aporte al asunto, ¿eh? Eso es muy importante, Carlos, muy importante. Santiago, te agradezco mucho la conversación. Mira, sin querer hemos conversado casi media hora, ha sido muy nítida tu explicación y gracias por atender nuestra llamada. Gracias a usted, Carlos, y en cualquier momento a disponibilidad de usted para o algún otro tema que les interese. Muy amable, gracias. Santiago Roca, economista, profesor principal de Economía de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San, ha estado con nosotros. 5 de la tarde con 13 minutos, ya volvemos aquí en Capital.